Estamos viviendo tiempos de gran violencia. El país se vio conmocionado por el caso de Camila, una niña de 8 años, y posteriormente por el linchamiento de la madre de la niña que la había invitado a disfrutar una fiesta, o no una fiesta, sino a nadar en su piscina inflable. Y vimos también el linchamiento, aunque no fatal en ese caso, de 2 de los hijos de esta mujer, que fue linchada de manera muy violenta, de una manera que conmocionó, me parece, al país. Pero hemos estado viendo también homicidios de candidatos a puestos de elección, particularmente municipales, como el caso de Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Yo quiero tocar este tema con un periodista que ha estudiado desde hace mucho tiempo la violencia en nuestro país, el crimen, y Jorge Fernández Menéndez, en primer lugar, gracias por esta conversación. El presidente dice que es falso, que los medios están exagerando, que el país no está viviendo realmente tiempos de violencia, pero que los medios le están dando más tiempo a la nota roja, los impresos, radiofónicos y televisivos, que nunca antes. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Gracias, Sergio, por la invitación. Mira, yo creo que lo que tenemos es una situación de violencia, de inseguridad, vamos a llamarla de inseguridad, muy delicada en el país, y los números no mienten. Llevamos más de 180.000 muertos, 50.000 desaparecidos que habría que sumar a la lista de muertos, un número muy importante de desaparecidos también migrantes que no contabilizamos, y tenemos no solamente eso, tenemos una situación donde se producen actos que no veíamos anteriormente. Secuestro de 100 personas en Sinaloa la semana pasada, de 20, 30 personas, no tenemos el número exacto, en Nuevo León hace unos días, enfrentamientos como los que se están produciendo en Michoacán, en Chiapas, en distintos puntos del país, utilizando hasta armas de guerra, drones artillados, fusiles Barrett y demás. Entonces, todo ese escenario de violencia no lo teníamos antes. Es un escenario inédito el que tenemos y se refleja en los medios de comunicación. ¿Es cierto que hoy se dedica más tiempo a eso que antes? No sé si se dedica más tiempo o no que antes. Hay más hechos públicos que antes, eso es indudable. Pero, a ver, Todo Personal cumplió 15 años hace unos días. Todo Personal es un programa que surge para cruzar la política con la inseguridad o la seguridad. Y desde hace 15 años venimos cubriendo este tipo de hechos. Y yo recuerdo durante el gobierno de Calderón la cobertura enorme que tuvieron hechos como el incendio de aquel casino en Monterrey, el asesinato del Casino Royal, de los muchachos de Villa de Salvarcar en Chihuahua, y muchísimos otros casos. Y yo recuerdo ¿no? que el presidente Felipe Calderón se quejaba constantemente también de la cobertura de los medios. Sí, claro, parte de esa tarea es quejarse de la cobertura de los medios. El presidente López Obrador ponía como ejemplo esta iniciativa que se intentó hacer en algún momento de que no se cubrieran los temas de violencia. La verdad fue un fracaso esa iniciativa, y fue un fracaso que el gobierno de Felipe Calderón se podrá tener la opinión que se quiera sobre si lo hizo bien o lo hizo mal en términos de seguridad, pero quedó marcado por el tema de seguridad. El gobierno de Peña Nieto quedó marcado por el tema de seguridad, sobre todo los 3 últimos años del gobierno, que fueron un desastre en el ámbito de la seguridad, y continúa hasta ahora. Había periódicos que llevaban el conteo de muertos día a día en primera plana, cosa que no vemos. El ejecutómetro. El ejecutómetro, cosa que no vemos ahora. Esta mañana, de hecho, el presidente mostró un video de Todo Personal, este programa que tú encabezas, para demostrar que la cobertura era mucho más suave. Era un reportaje sobre el búnker de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué nos puedes decir? Mira, el búnker de la Secretaría de Seguridad se estaba por inaugurar, vamos a decir. Fuimos el primer medio que entró a ese búnker, y yo me parece que era una muy buena noticia, pero si hubiéramos cubierto solamente el búnker es una cosa, pero cubrimos operativos. Uno de los primeros programas de Todo Personal fue en Tijuana, cubriendo lo del pozolero, que nunca se había visto, este hombre que disolvía cuerpos en sosa cáustica.
hay una enorme cantidad. A ver, en YouTube, solamente en YouTube hay más de 1000 reportajes de todo personal sobre temas de violencia. Si te invitaran hoy a mostrar el búnker o las instalaciones de la Secretaría de Seguridad o de la Guardia Nacional, ¿lo harías? No, por supuesto, hemos ido, a ver, no solamente lo haría, lo hago. Hemos ido con el Ejército, con la Marina, hemos ido a cubrir muchísimas cosas. Hemos ido a ver sus operativos de intercepción aérea, hemos ido a la frontera sur, hemos ido con el Ejército a Aguililla, Viviana hizo en la Marina, Viviana Belsazo hizo un magnífico reportaje con cuerpos de élite de la Marina. Bueno, lo hemos hecho en este sexenio, estamos hablando de cosas que hemos hecho en este sexenio, más tenemos una magnífica relación en ese ámbito con el Ejército, con la Marina, para poder cubrir cosas. Entonces me parece muy absurdo decir que antes no se cubrían esos temas, cuando no nos equivoquemos. En la época del presidente Peña, el que dijo que había ocurrido una masacre en Tepic cuando se mató al H2 y que se habían matado incluso niños, fue el presidente López Obrador. Si eso fue una masacre, tenemos una masacre por semana. El presidente dice que, sin embargo, el número de homicidios ha venido bajando año con año y muestra sus gráficas de porcentajes y de cuánto ha bajado en comparación con el 2018. ¿Qué dices? Mira, la disminución del 2018, desde el momento que asume el presidente... Sí, en 20 creo que es cuando empieza a bajar. Sí, pero es una disminución muy pequeña, no tenemos una disminución radical. Y lo que sí ha cambiado es que, bueno, lo explicamos en un libro, cambió la estructura del crimen organizado desde la aparición del fentanilo. Entonces quedó, en términos de narcotráfico, mucha mano de obra libre, vamos a decirlo de alguna forma. Y entonces ha ocurrido un fenómeno que se llama el empoderamiento criminal. Los criminales hacen cosas que antes no hacían. El grado de extorsión que tenemos ahora no lo veíamos, el grado de intervención, todo el tráfico de migrantes lo controlan las organizaciones criminales, ya no son simplemente los polleros. Entonces, el número de asesinatos está en un punto equilibrado, más o menos, sube, baja unos puntitos, sube otro mes otros puntos, pero no hay ninguna disminución drástica. Y lo que hay es un aumento de actividades criminales que antes no teníamos. La extorsión, nunca habíamos visto los niveles de extorsión que tenemos ahora en todo el país, nunca habíamos visto que minas estén controladas. Yo acabo de publicar un reportaje sobre una mina canadiense en Jalisco que está tomada hace 2 años por el cártel Jalisco Nueva Generación, y ellos la hacen producir y sacan el material y está ocupada por el cártel Jalisco y está la denuncia y no se actúa. Y como la mina de Jalisco, hay otra en Baja California y hay otras en distintos puntos del país. Toda la zona de los enfrentamientos en Guerrero tienen mucho que ver con las minas que hay en una zona de Guerrero. Entonces, todas esas actividades son las que no nos podemos fijarnos, siendo el número más alto de la historia, solamente en los asesinatos. La inseguridad está permeando todos esos otros ámbitos. ¿Y qué piensas de los asesinatos de personajes de la política, candidatos, aspirantes, presidentes municipales? ¿Qué tan preocupados deberíamos estar? Yo creo que deberíamos estar muy preocupados. Todos siempre pensamos el 94 como un año paradigmático en ese sentido, el asesinato de Colosio, tiempo después el de José Francisco Ruiz Massieu, y fueron años terribles. Pero en 18 hubo ya un número muy alto de candidatos asesinados, en el 21 también. En las elecciones no intermedias, estatales que ha habido en los años posteriores, 22, 23, también. ¿Y cuál es la diferencia? Me parece que los grupos, hay que entender la lógica de los grupos criminales. Los grupos criminales se asientan cada vez más en el territorio. Recordemos que según cifras del Comando Norte, y nadie lo ha desmentido, 1/3 del territorio nacional está controlado por los grupos criminales.
y ellos van imponiendo condiciones, y al imponer condiciones imponen candidatos. Antes se decía que querían imponer a los secretarios de seguridad, no, ahora quieren poner al secretario de seguridad, al de obra social, al presidente municipal, a quien sea, y eso es lo que está generando este ambiente, a lo que hay que sumarle, Sergio, un punto que es fundamental y que con el caso de la niña Camila se ve claramente: la impunidad. Si las autoridades ¿El linchamiento no es algo que surge por la impunidad? el- yo creo que sí, porque tú tienes un caso de una niña secuestrada, una niña aparentemente abusada, asesinada, arrojada a una carretera. La madre de los, no es verdad, la madre de la niña va a hacer la denuncia en Tasco, no le aceptan la denuncia en Tasco, Se tiene que ir a tiene Iguala. que ir a Iguala. En Iguala pasan más de 12 horas para que comiencen a actuar, estando ya la gente. Las fuerzas policiales se van a verlo, el tema de la procesión, en lugar de quedarse controlando el lugar. Y cuando sacan a esta mujer y la matan, la linchan, la turban, las fuerzas de seguridad no hacen nada, no hacen absolutamente Dicen que no podían nada. hacer nada, que eran muy pocos. Bueno, yo no vi que fuera tanta gente tampoco, sino si no pueden las fuerzas de seguridad hacerlo, ¿quién lo va a hacer? Y es consecuencia de la impunidad de tantos delitos. Los delitos que se castigan son cerca del 2%, los que realmente tienen castigo sobre los delitos denunciados. Entonces, y vamos a un estado como, un municipio como Taxco, donde ha habido en las últimas semanas atentados contra el presidente municipal, secuestros, extorsiones contra los comercios, contra los transportistas, asesinatos, quema de vehículos, quema de negocios. Y no ha pasado nada. Yo he visto los comunicados: no enviamos ya a la Guardia Nacional a Taxco, enviamos la Policía Estatal, la Policía. ¿Dónde estaban? Había una situación que estalló cerca de las 2 de la tarde, estaban desde las 9 de la mañana la gente en la puerta de esta la casa familia, de los sí. presuntos secuestradores. No puede ser que tú no puedas actuar en 12 horas en un caso tan sensible, vamos a llamarlo así. El presidente y la candidata al gobierno de Guanajuato, el candidato al Senado de Morena, han culpado de lo acontecido con el homicidio de la candidata a Celaya, han culpado al gobernador. ¿Es el gobernador el culpable o estamos viendo que se está politizando el tema de la seguridad? No, yo creo que es una desgracia que se ideologice, además no solamente politice el tema de la seguridad en todos los ámbitos. Todos se echan la culpa y todos son culpables en alguna medida. Los candidatos tienen que tener seguridad. El INE no puede ser el que controle la seguridad de los candidatos. La Secretaría de Seguridad Federal no puede decir, bueno, nosotros nos ocupamos de unos y mando los otros con los estados. Tiene que haber un esquema de seguridad para los candidatos, sobre todo en las zonas más difíciles. Hubo una propuesta de hacer un mapa de inseguridad, un mapa de riesgos y establecer fuerzas de seguridad. El desafío está en el ámbito local. Jorge Fernández Menéndez, gracias por esta conversación. No, es un placer, como siempre, estar contigo. Gracias. Sergio, y a usted, gracias. amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.